La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la carrera de Arquitectura, presenta las culturas del norte de México, ubicadas por encima del Trópico de Cáncer, en la parte de Aridoamérica y Oasisoamérica, delimitadas por los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. También se extiende hacia el sur en los estados de Querétaro e Hidalgo. Además, en las partes de Arizona, California, Sonora y con porciones del centro y sur de Baja California. Estas culturas, conocidas por ser sociedades de cazadores-recolectores en las llanuras y sociedades agrícolas, en las áreas ribereñas, debido a sus condiciones climáticas desérticas y a las grandes extensiones de tierra. Paquimé y Casas Grandes, ubicados en la zona de la Sierra Madre Occidental, cuando los exploradores encontraron un poblado que tenía construcciones que llegaban hasta los 7 pisos de altura. Ellos les preguntaron a los nativos Jumas por el nombre del pueblo. Estos les respondieron que Paquimé, pero maravillados por la altura de las casas en las que habitaban, don Francisco de Ibarra le dio al pueblo el nombre de Casas Grandes. Paquimé es una zona arqueológica localizada aproximadamente a 260 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chihuahua, a medio kilómetro del poblado de Casas Grandes y a 5 kilómetros de la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Esta zona arqueológica fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. El sitio es famoso por sus construcciones de adobe y sus puertas en forma de T. De su extensión total, solo una fracción está cerrada y una menor excavada. Sus edificios tienen rasgos de la cultura de Oasisoamérica. Huicholes, ubicados en los estados de Jalisco, Nayarit y grupos minoritarios en los estados de Zacatecas y Durango, descendientes de distintos grupos de la familia Yutonahua y algunas tribus chichimecas del norte. Su religión estaba ligada a la relación entre el maíz, el venado y el peyote. Junto a sus viviendas tenían construcciones llamadas shiriki, casas de Dios, que son pequeños templos de adobe dedicados a deidades. Es por eso que sus ceremonias más importantes están relacionadas con el ciclo agrícola, con la vida política o con el santoral católico. Las fiestas principales tipo mitote son Jicurinesha, Namahuitanesha y Tateinesha, que se realizan en los centros ceremoniales Shiriki y Tukiba, en relación con los 3 momentos importantes en el ciclo de cultivo de maíz, que es la preparación del cuamil, la siembra y la obtención de los frutos. Estas fiestas culminan al amanecer con sacrificios de animales, y cuya sangre se unta en ofrendas, como jícaras, maíz y flechas, estas depositadas en diferentes lugares de culto en el paisaje. Ellos reflejaban sus sentimientos sagrados, dioses y escenas mitológicas, plasmándose en diseños de ropa, instrumentos musicales y construcciones de templos. Además, muchos de sus objetos de uso ritual se han convertido en artesanías. Algunos ejemplos de estos son los cuadros de estambre, objetos de Shakira, como violines, jícaras, tambores, morrales y ceñidores elaborados en el telar de cintura, collares, pulseras, aretes y otras piezas realizadas con Shakira. Tarahumaras, llamados a sí mismos raramuri, que significa corredores a pie, proviene de las raíces rara, pie y muri, correr, y habita en la parte de la Sierra Madre Occidental, que atraviesa el estado de Chihuahua y el suroeste de Durango y Sonora. Comparten este territorio con los tepehuanes, pimas y mestizos. Residen en ranchos y su vivienda consiste en una casa-habitación, un granero y un corral de madera. Las casas se construyen con madera, adobe, cantera o piedra, y troncos de pino. Generalmente la vivienda consta de un solo cuarto, pero también las hay de 2 o más, y para construir una casa generalmente se organiza una desguiñada. Están organizados en pueblos que gobiernan un determinado número de rancherías. En este espacio encontramos la iglesia, la escuela y la clínica. A la cabeza del pueblo se halla un gobernador. Le auxilian un segundo y un tercer gobernador, quienes funcionan como consejeros y lo suplen en su ausencia. El gobernador nombra a 1 o 2 generales, que actúan como mensajeros y son auxiliados en su tarea por capitanes. Apaches, nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indígenas culturalmente cercanas del este de Arizona, norte de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nuevo México y regiones de Texas, y de las grandes llanuras. Vivían en pequeños grupos basados en la familia de carácter matriarcal. Eran cazadores y recolectores de productos silvestres, se convirtieron en invasores de tierras pastoriles y agrícolas de otros grupos indígenas, hacían trueque y practicaban el pillaje para subsistir. En la región era habitual que los grupos nómadas saqueasen a los sedentarios para asegurarse de suministros y alimentos. Todos los apaches vivían en 3 tipos de vivienda. La primera era una tienda india utilizada por vivir en las llanuras. El segundo tipo de vivienda eran las bikyupas, una especie de choza, formadas por un marco de madera de 2.5 metros de altura, reforzada con fibras de yuca y cubierta de hierba y arbustos. Estas chozas generalmente eran de los apaches que vivían en las montañas. Y por último, el tercer tipo de vivienda era un hogan.
se utilizaba durante los tiempos cálidos cuando se adentraban al norte de México, el cual es perfectamente fresco. Yaquis, caracterizados por ser un pueblo resiliente y en pro de la defensa de su territorio. Esto lo podemos observar a lo largo de su historia con los múltiples enfrentamientos con los españoles y en general con el gobierno, ubicados tradicionalmente en una larga franja costera y de valle al suroeste del actual estado de Sonora, que abarcaba desde la ribera sur del río Yaqui hasta el cerro Tetacahui, al norte de la actual ciudad de Guaymas. Predomina la vivienda tradicional, compuesta por una o dos piezas, que varían en su función de acuerdo a la temporada del año. Los materiales que se usan es carrizo, mezquite enjarrado con barro, en muros y techos, dejando uno de los muros sin enjarrar para obtener una ventilación cruzada cerca del espacio, o espacios destinados a su preparación de alimentos. Su estructura es de horcones de mezquite plantados en el suelo, y ramas verticales y horizontales sujetas con lazos. A raíz de la conquista y de influencia de los jesuitas, se compone de creencias y prácticas nativas, que se yuxtaponen con las católicas, por lo que sus festividades van de acuerdo al calendario litúrgico católico, pero se distingue de dos periodos, el primero sacrificial en Cuaresma y por otro lado el resto del año, todos los ritos de paso que están prohibidos en esa fecha. Los rituales tienen carácter de marcadores estacionales, que señalan las distintas etapas del ciclo agrícola. Su principal actividad es la manufactura de la parafernalia ceremonial, sin fines comerciales, que es el conjunto de objetos usados en actos o ceremonias, donde los danzantes hacen máscaras talladas en madera, collares de conchas y piedras marinas o cinturones. Los músicos fabrican sus tambores y sus flautas y además algunas familias realizan petates, canastas y coronas de carrizo. Dentro de los pocos productos que se comercializan se tienen las muñecas de trapo. Tepehuanes del norte. Habitaban más al norte de la Sierra Madre Occidental, entre rancherías dispersas entre cumbres y barrancos de la llamada Sierra Tarahumara, en el extremo sur de Chihuahua. Su cosmovisión se divide en tres regiones: el cielo o mundo de arriba, habitado por Dios y por su esposa, el que es padre y la que es madre, entidades asociadas con el sol y la luna; la tierra, que es el mundo del medio, donde los hombres desarrollan sus vidas compartiendo el espacio con animales, plantas y muchos otros seres; y por último, el mundo de abajo. Es por eso que sus fiestas se pueden dividir en dos grandes grupos: las que se realizan de acuerdo con el calendario católico, como el Día de la Virgen de Guadalupe, Semana Santa, y las que se encuentran relacionadas con la producción agrícola, que no están ceñidas a un calendario fijo, conocidas como Yumari, y que se realizan cuando se tiene alguna necesidad. Es por eso que sus celebridades se acompañan con cantos, danzas y donde se ofrenda comida y se ingiere teguiño. Dentro de la vivienda se cuenta con una construcción destinada a la habitación, una parcela de tierra de 1 o 2 hectáreas, un huerto de hortalizas y corrales para animales. La casa consta de una sola habitación que sirve de dormitorio y cocina, construida con troncos de madera rolliza, techos a 2 aguas de tableta de pino o de palma, paredes que se hacen con una mezcla de piedra y lodo, sostenidas por 2 horcones y una viga transversal, aunque algunas casas carecen de una pared que es muy funcional en temporadas de calor intenso, además de permitir que el humo de la lumbre escape con mayor facilidad. Tepehuanes del Sur, ubicados en la zona meridional del antiguo territorio Tepehuán, en porciones de la Sierra Madre Occidental, al sur del estado de Durango y en pequeñas partes del norte de Nayarit y Jalisco. Su religión se basa en ceremonias de tradición prehispánica, llamadas xotal en lengua odam, o mitotes en náhuatl, y fiestas de origen católico, donde por un lado se tienen aquellas ceremonias relacionadas con los cambios de las estaciones de lluvias y secas, cultivos de maíz, procesos de iniciación como el paso de la infancia a la edad adulta, la iniciación de los curanderos y la de los músicos, y que éstas no siguen fechas y se realizan de acuerdo con los cambios estacionales. Su organización social se basa en el culto a los antepasados. Es por eso que la cabeza de todas las autoridades se encuentran los ancianos, reconocidos por tener buenas ideas, aunque la actuación que tienen en las decisiones comunitarias es distinta en cada lugar, además de que cada sitio, su gobierno tradicional lo conforman diferentes cargos y personas. En cuanto a las artesanías, son muy pocas las familias que se dedican a esto, pero entre los productos están las bolsas o morrales, que son de 3 tipos: el llamado arpus, tejido en telar de cintura, cuyo diseño por lo general es un conjunto de líneas paralelas verticales de varios colores sobre un fondo blanco; el baincar, que tiene diseños tejidos sobre manta o cuadrillé, con la técnica de punto de cruz; y por último, el azac, es una bolsa tejida como red en la cual se utiliza fibra de agave y recientemente fibras plásticas. También se tienen los sombreros de zoyate, adornados con motas de estambre y aplicaciones de cuero, las pipas de arcilla y las ondas, arcos, carcajes y flechas,
que eran utilizados como instrumentos de cacería, pero que en la actualidad algunos los utilizan en contextos ceremoniales o para el ámbito comercial.